Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Ser y Expresión, obra en 4 actos. El universo en general y el mundo en particular, ante el oído humano, deja de ser sonido simple o murmullo ocasional para convertirse en algo con sentido. Incluso el silencio en dado momento, ante el oído atento, adquiere sonoridad, es decir, sonido con sentido, como la palabra. La sonoridad puede ser definida como una acción de la subjetividad humana, mediante la que se percibe la intensidad del sonido, o bien mediante la que el oído humano capta y ordena los sonidos, jerarquizándolos entre fuertes y débiles, o clasificándolos entre agudos y graves, pero también significándolos o comprendiendo el sentido de los mismos. Si el sonido es material y la sonoridad es espiritual, significa entonces esto que el sonido y la sonoridad constituyen la estructura del universo. Siguiendo a Eduardo Nicol, se puede hacer el siguiente planteamiento. Existió en el universo la materia sin el logos, es decir, el universo era entonces puramente material. Existe todavía una materia sin logos, pero no pudo haber jamás ni puede haber ahora un logos sin materia. El logos, continúa diciendo Nicol, se concentra en una pequeña porción de la materia, y esta concentración permite al ser lógico irradiar desde su localidad definida y hablar de todo el ser material, o sea, hablar de todo lo propio y de lo ajeno, de lo cercano y de lo remoto, en el orden del espacio y del tiempo y en el orden del ser. Quiere decir lo anterior, que cuando el hombre se da a la tarea de indagar la materialidad o física del logos, el problema no tiene como respuesta la suposición de leyes o de principios generales, por los cuales explicar con evidencia el proceso de causalidad de cómo lo material requirió de lo inmaterial para autocomprenderse. Idéntico problema de cómo el espíritu absoluto pudo desdoblarse en naturaleza, en cultura, en historia, en razón, etc., que mantuvo ocupados a los filósofos idealistas alemanes.
para mostrar el proceso de la autoconciencia universal. Para Eduardo Nicol, no hay causas que puedan ser representadas mediante ecuaciones. Por ejemplo, para teorizar que de pronto la uniformidad o la diversidad de la materia en el universo sufrió mutuaciones o cambios que necesariamente fueron las causantes de la generación de los seres vivientes, en donde uno de los tantos seres vivientes, es decir, el hombre, resultó beneficiado o afectado con los órganos de la audición, fonación y pensamiento, sin los cuales, obviamente, no sería posible comprender la sonoridad del ser o del logos. Para Nicol, esto es evidencia de la unidad de la palabra y del pensamiento, sin los cuales no hay lenguaje simbólico. Resulta, por ende, que el hombre es la voz del ser, lo que no deja de ser un misterio o acto de imaginación. La imaginación muchas veces se coloca en el centro de las cuestiones más que las razones o explicaciones científicas. Se trata de comprender que el hombre es el ser de la expresión, y acaso el único en el universo cuyo privilegio es ser portavoz de la resonancia cósmica del ser, a través del sonido consentido, en tanto el hombre fue provocado o simplemente resultado con la facultad de la cognición, pero también con los órganos y funciones de la fonación, o sea, con la escucha y el habla, esto es, con la palabra, como la gran síntesis del universo. Dicho ontológica y metafísicamente, el hombre es símbolo del ser, por lo que entonces la razón humana es expresión del logos universal. Decimos que la forma esencial de la expresión está dada en la sonoridad y en la representación gráfica y escrita de la palabra, y teniendo a la vista que la palabra también es voz, habla, dicción, pronunciación, representación simbólica o acto lógico que se exterioriza esencialmente a través de la metáfora y los conceptos como modos de expresión por los que el hombre encuentra su razón de estar y ser en el mundo, hacen de la palabra un misterio. Desde luego, tal cuestión, al ser ontológica, requiere para su indagación, por tanto, una vía metafísica, es decir, una metafísica de la expresión.